La Quintrala no tuvo herederos naturales, por lo que sus terrenos, que iban desde la higuera hasta la cordillera misma, pasaron muy luego a la familia de la Cerda, la que después de poseer el valle durante un siglo y medio, se vio obligada a subdividirlo en 6 haciendas: Ingenio, Peñablanca, San José, San Lorenzo, Los Ángeles y Alicahue. Desde el norte del país llega Ricardo Humeres Christi, quien en 1850 adquiere las haciendas de Los Ángeles y San José. La hacienda de San José comprendía lo que actualmente es Cabildo. Humeres utilizó esta hacienda para cultivar cereales y para criar ganado. Sin embargo, es en la hacienda de San Lorenzo en donde se crean las primeras concentraciones de gente, puesto que allí se descubrieron las primeras minas. Por lo tanto, se forma allí el primer caserío y la primera escuela. En esta localidad aún podemos encontrar vestigios de aquellos días. Acá también se crea el primer templo católico, que más tarde se trasladará a Cabildo. En las cercanías del cementerio de San Lorenzo, también más antiguo que el de Cabildo, podemos encontrar restos de este primer templo. Muy pronto, más asentamientos mineros, principalmente de cobre, surgen también en la hacienda San José, por lo que ya a mediados del siglo XIX, esta zona se convierte en un interesante poblado formado en su mayoría por mineros, aunque también con gente ligada a la agricultura y a la ganadería. Todos llegaban acá con sus familias. La Iglesia Católica instala un pequeño oratorio en el mismo lugar en el que hoy encontramos la tenencia de carabineros. En el año 1873 se realiza el contrato para que se instale en Cabildo una gran fundición de cobre, la Fundición Cerveró. Esta abarcó un extenso terreno, desde el oeste de la actual calle Lautaro hasta la actual calle Carlos Julián. Por supuesto, en esos años el pueblo era bastante más pequeño. Este es el plano actual de Cabildo. Y este es el de entonces. La fundición se ubicaba acá. La Fundición Cerveró contaba con una alta tecnología en relación a su época. Tenía varios hornos, una chancadora para la molienda de las piedras y una máquina para la concentración del mineral. Los terrenos estaban amurallados con adobe y contaban con portones de fierro. Por la calle Lautaro bajaban los carros tolva que transportaban la basura al Escorial. Entre las actuales calles Arrullo Delgado y Carlos Julián estaban las denominadas cubas, en donde se dejaba enfriar el cobre recién fundido por el establecimiento. En este mismo lugar estaban los metales en bruto traídos desde las abundantes minas de la época. Estos yacimientos se agrupaban en centros mineros, entre los que destacaban los Maquis, la Patagua y el Cerrado. También son de ese tiempo algunas minas de las que aún se oye hablar, como son la Mina María, la Montoya, la Santa Rosa y la Rosario. A decir verdad, en casi todos los cerros de la zona se encontraban minas. En total eran más de 50, y estamos hablando aún del siglo XIX. En el patio de esta antigua casa, en la calle Arrullo Delgado, aún podemos encontrar restos de lo que fue la Fundición Cerveró. Muchas de las construcciones estaban hechas de la misma escoria resultante de la fundición del metal. Pero no solo acá quedan restos del establecimiento. En nuestra calle principal, en pleno centro de la ciudad, nos encontramos con estos cimientos confeccionados también en escoria, testigos de más de un siglo de historias mineras y normalmente ignorados. También existían fundiciones de mineral en el sector de La Mora, en esos entonces llamado Los Ángeles, y en Peñablanca, en donde todavía podemos ver el Escorial.
Cuando la fundición Cerveró estaba en un gran auge, el pueblo ya contaba con más de 2000 habitantes, entre trabajadores y familiares. Los negocios no tardaron en llegar. En 1892, Eulogio Quirós compra a Ricardo Humérez el terreno que hoy comprende la esquina de Soy Lagac con Avenida Humérez. Ahí instala su casa habitacional, un hotel y un gran almacén. Son los primeros centros comerciales de un pujante pueblo construido principalmente en adobe. Muchas de las construcciones de esa época se conservan hasta nuestros días. Pronto se contó con 2 escuelas, una oficina de correos y telégrafos y un registro civil. No obstante el crecimiento del pueblo, este aún era un departamento de la Ligua. En 1891 se crean a nivel nacional las municipalidades, correspondiéndole a Cabildo la número 40. Muy pronto, los hombres más influyentes del pueblo se reúnen para decidir quiénes serán los dirigentes. Había que elegir 3 alcaldes, 6 regidores, secretario y tesorero. Nuestros primeros alcaldes fueron don Pedro Ángel Escobar, don Ignacio Lepe y don Pedro Antonio Larrañaga. Aquí vemos la primera acta municipal. Las primeras tareas fueron formar un cuerpo de policías, contratar a un médico y arreglar el camino público, hoy Avenida Humérez. Se construyó en esos entonces un sifón que todavía se conserva a la altura de la calle Andrés Bello. También se debían definir los límites del pueblo, que son muy parecidos a los que encontramos actualmente: el río, el cerro, la puntilla del cerro y el caballo de piedra. En el año 1900, el hijo de Ricardo Humérez Cristi, Ricardo Humérez Gac, compra los terrenos de Cabildo a su padre y generosamente los dona a la municipalidad. Esto con la condición de que se respetara el plano que él había previamente preparado para la urbanización de Cabildo. Como pueden ver, el centro cívico lo ocupa la Plaza de las Palmeras, a la que Humérez Gac pidió ponerle como nombre Chile, puesto que no existía en ninguna parte una plaza llamada así. Por lo tanto, la nuestra es la primera de las innumerables plazas Chile que se encuentran actualmente en nuestro país. En este centro cívico funcionaron por varios años la municipalidad, el cuartel de policías y 2 escuelas. Había también destinado un espacio para la construcción de la iglesia. Sin embargo, tan solo se pudieron edificar los cimientos y levantar algunos muros. No había más presupuesto. En la calle Domeico aún podemos ver los murallones destinados al antiguo templo, y que muchos años más tarde fueron utilizados por una escuela de mujeres. Luego, y por razones de cercanía con la fundición y con el comercio, el centro se trasladó hasta donde aún se encuentra. Ricardo Humérez Gac tenía también otra condición. Esta es que 2 de las calles principales llevaran los nombres de sus padres, Ricardo Humérez y Soy Lagac. Actualmente, estas calles se juntan en la esquina más importante de Cabildo, perpetuando la unión de estos pioneros de nuestro pueblo.